Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se le estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la carrera espacial. Es el siguiente tema en nuestro mapa curricular, es decir, en los temas que nosotros tenemos que ver de forma secuencial y consecuente, así que hay que ponerle mucha atención. Recuerden que el tema anterior fue la carrera armamentista. Hablemos acerca de la cronología. Un poquito del contexto en un primer momento, hijos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como los soviéticos, que son los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, no estaban solo compitiendo por ver qué nación se llevaba más territorio, sino que también compitieron por ver qué nación lograba captar el mayor número de científicos alemanes. Es decir, la carrera espacial es el sueño de uno de esos científicos alemanes que en su momento había inventado los cohetes V1 y V2, que fueron utilizados para la guerra. De hecho, una de sus frases de este científico es algo muy sencillo. Dice más o menos así: mi cohete aterrizó en el planeta equivocado. Es decir, a pesar de que su invento haya sido única y exclusivamente para usos militares, su intención era llegar al espacio. Bueno, hablando acerca de este contexto, ahora sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos, inicia la Guerra Fría. Así es, esa Guerra Fría en la que la Unión Soviética, como lo tienen en la imagen de arriba de la diapositiva, y Estados Unidos van a pelear por el control y por el dominio de las innovaciones tecnológicas. Así que iniciemos con la cronología. El primer acontecimiento importante es que en 1959 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas crea el primer cohete que puede y llega a viajar 5.600 kilómetros de distancia. Es decir, un cohete o un misil intercontinental que podía ser lanzado desde bases militares soviéticas y llegar y alcanzar las costas de países enemigos al bloque soviético. Así es, mis niños, casi todos los grandes inventos de la humanidad se han utilizado para la guerra. Pero bueno, a pesar de que este primer intento de crear un motor a reacción que fuera capaz de llegar a grandes distancias, ese mismo año, se presenta un hito en la historia. Un hito quiere decir un antes y un después, mis chaparritos hermosos. Anéxenlo al léxico, se escucha bien pro. Hito. Este hito en la historia es que por primera vez el ser humano logra alcanzar la siguiente frontera. Esa siguiente frontera es el espacio. Ese mismo año, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logra poner en órbita al primer satélite, Sputnik. Ese primer satélite lo único que hacía era emitir una onda de radio en la que los seres humanos podíamos saber que estaba orbitando nuestro planeta. Es decir, el primer satélite artificial hecho por el ser humano. Posteriormente estos satélites ya van a tener un uso militar, con cámaras integradas para poder identificar y vigilar a los enemigos de cada nación. Tercer acontecimiento que tenemos que ver es que un mes después del lanzamiento del Sputnik, los soviéticos, esto es impresionante, los soviéticos logran lanzar al espacio al primer ser vivo. Es decir, lograron poner algo que solo puede habitar en la Tierra en el espacio. Les digo que la carrera espacial es un hito en la historia porque básicamente nos permite ir más allá de nuestras fronteras naturales. Entiéndase fronteras naturales, pues por lo que podemos soportar corporal y físicamente. Desafortunadamente este primer ser vivo pues es la perrita Laika, que va a morir sola en el espacio, lo sé,
somos bastante crueles con los animales, por eso por favor quiéranlos mucho, ámenlos mucho. Pero memoricen esto, ese primer ser vivo fue una perrita y se llamó Laika. Dentro de nuestra cronología, en 1961 logra el siguiente paso la Unión Soviética. Esa imagen que tiene en el fondo está muy cuca, muy bonita. La verdad es que está súper cool, me gustó. Espero que la entiendan. Pues es básicamente la carrera, ¿no? La guerra entre los soviéticos y los estadounidenses. Pero bueno, ese no es el punto. En 1961, la URSS logra enviar al primer cosmonauta Yuri Gagarin al espacio. Es decir, por primera vez un ser humano podía pisar la siguiente frontera del ser humano. Es decir, el espacio. Básicamente, 8 años después, en 1969, Estados Unidos da un contragolpe. Y deja básicamente fuera a los soviéticos de la carrera espacial. En 1969, la misión Apolo 11 es la primera misión en llegar al satélite natural de la Tierra, la Luna. Con eso básicamente Estados Unidos manda un mensaje diplomático, ideológico, propagandístico. No hay nación más poderosa que Estados Unidos porque nosotros hemos logrado pisar la Luna y los demás no. La Unión Soviética se queda rezagada, pero no por eso deja de hacer grandes avances para la ciencia de la astronomía. En 1971 se construye la primera estación espacial, abro un paréntesis, la primera estación espacial temporal, no definitiva, temporal. Y obviamente es de origen soviético. Su nombre era Mir y significaba paz. Esta primera estación temporal albergó a cosmonautas soviéticos durante 3 meses y posteriormente fue abandonada. Es decir, estábamos colonizando de forma temporal el espacio. Impresionante. En 1986 termina la construcción de la primera estación espacial permanente. Esta estación espacial permanente de origen soviético sobrevive en la actualidad y es la Estación Espacial Internacional. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, los rusos se quedan básicamente sin capital para poder seguir innovando y poder seguir manteniendo esa estación espacial que los soviéticos habían construido. Por consiguiente, Estados Unidos le ofrece su ayuda junto con 15 países más para convertirla en una estación espacial internacional. Es decir, Estados Unidos, Rusia y 15 naciones más pueden enviar cosmonautas a la Estación Espacial Internacional y hacer estudios, análisis o innovaciones en el espacio. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado el video. Disculpen los ataques de tos, pero todavía no estoy al 100%. No se van a ir sin antes hacer la actividad correspondiente a la carrera espacial. 3 preguntas muy sencillas. La primera pregunta: ¿quién fue el primer cosmonauta? La segunda pregunta: ¿qué nación gana la carrera espacial y por qué? Y la tercera y última pregunta, mis niños: ¿cuál es el efecto actual de la carrera espacial? Es decir, ¿cuáles son sus consecuencias, positivas y negativas, a su interpretación, mis niños? Cuídense mucho, quédense en casa. Hasta luego.